Así es, visité el planeta de los tiburones, hasta ahora nadie lo había descubierto, sé que suena loco, pero es tan real como cualquier otro. La información acerca de él es muy escasa, debido a su reciente descubrimiento por mi parte. Pasé años estudiando su posible localización, pero no lograba recopilar los datos suficientes para demostrar su existencia. No solo puedo demostrar su veracidad, también tengo vídeos y fotografías que lo corroboran. Realicé un informe diario acerca de lo que pude observar durante todo el tiempo que estuve allí. Lo que anoté fue lo siguiente. Día número 1. Acabo de llegar al planeta, el aterrizaje fue turbulento, puedo observar que el 97% es agua, solo un número muy pequeño es tierra firme. El viento sopla con mucha fuerza, las olas llegan hasta los 3 metros de alto, el clima en general es muy inestable, teniendo bajadas de temperatura de forma abrupta. La cápsula en la que llegué se encuentra con graves daños, producidos al contacto con el agua, aún no sé cómo voy a lograr repararla. Día número 2. He comenzado a notar distintas especies de tiburones, sus aletas sobresalen del agua, en una especie de formación horizontal. Parecen tener un comportamiento muy similar a los que tenemos en nuestro planeta, con distintas variaciones de movimiento. Hasta ahora, no he logrado ver por completo su aspecto, se mueven a una velocidad impresionante. La mayor parte del día, se la pasan dando vueltas alrededor de mi cápsula, tal vez por la curiosidad, y lo extraño que puede llegar a ser mi presencia. Día número 3. Después de estos 2 días, logré llegar a tierra firme, debido a que fui arrastrado por la corriente hasta dicho lugar. La isla no es muy grande, de hecho, es considerablemente pequeña, sin embargo, prefiero estar en un sitio así, que estar en medio de tanta agua. El temor no se ha hecho esperar, la preocupación de saber con qué me voy a alimentar, es algo en lo que no dejo de pensar. Mi reloj se detuvo, a las 3:27 de la tarde, la atmósfera debió afectar su funcionamiento, al hacer contacto con la misma. El cielo parece nublado, siendo muy posible que llueva en las próximas horas. Si eso pasa, tendré que resguardarme, debido a que no tengo idea de qué forma me pueda afectar la lluvia de este planeta. Día número 4. Ya amaneció. El sol es un tanto extraño, los destellos que causa parecen ser más fuertes que los de la Tierra. Se han hecho presentes tiburones de gran tamaño, los clasifico en distintos grupos, sobre los cuales nunca nadie había hablado antes. Un tipo de lagartijas comenzaron a aparecer en la isla, no veo otro tipo de posible alimento, por lo que he optado por consumirlos. La supervivencia es muy complicada, no solo por los depredadores, sino también por el simple hecho de estar rodeado por un inmenso mar. Los recursos que traía conmigo se han ido agotando poco a poco, sigo sin poder reparar el daño que tiene la cápsula, es un problema que espero solucionar más adelante. Varias cosas dan vueltas en mi cabeza, entre ellas, esos enormes tiburones que anteriormente pude ver, dejándome guiar por el registro que tenemos de animales prehistóricos, he llegado a la conclusión que se trata de nada más y nada menos que del megalodón. Uno de los mayores depredadores marinos que pudieron existir hace millones de años. Sé que suena descabellado, pero nada más loco que el planeta en el que me encuentro. Puede que desde hace mucho tiempo, las especies que se creían extintas, habiten este planeta, sin que sospecháramos al respecto. Día número 5. La rutina sigue siendo la misma. Escoger muy bien mi alimento, esperar a que se asomen las primeras aletas del día, documentar con exactitud su aspecto y longitud, no mucho es lo que se puede hacer en un lugar como este. De esa forma, paso la mayor parte del día, con alguna que otra variación, dependiendo del clima. Si bien, aquí en la superficie, no he logrado ver nada extraordinario, en donde realmente encontraría mucha más información, es en las profundidades de su infinito océano. Mi cápsula no está en condiciones para dicha exploración, si todo sale bien, y por algún motivo consiguiera arreglarla, lo máximo que lograría, sería adentrarme unos cuantos metros pero nada más. La frustración invade lentamente mi cabeza, al preguntarme de cuántas cosas maravillosas estoy perdiéndome. Al no poder explorar el fondo de este planeta, que nadie más ha tenido la fortuna de visitar. Día número 6.
Cuando pensaba que no podía ocurrir nada raro, pude ver un tiburón aún más grande que el megalodón anteriormente visto. De inmediato, saqué mi cámara, y tomé varias fotografías. Su tamaño era de aproximadamente 31 metros de largo, con fuertes probabilidades de que ese número se incrementara. El miedo seguía intacto, pero la curiosidad por descubrir cuál era el ejemplar más grande que vivía aquí y ahora, pudo más que cualquier otro sentimiento existente. Dicho avistamiento parece haber alborotado todo lo que estaba a mi alrededor. Solo se veían chapoteos de agua y aletas por todos lados. Sin pensarlo, ingresé a la cápsula, con el fin de ponerme a salvo y seguir observando con detenimiento lo que sucedía. Se estaban atacando entre ellos. La poca tierra que había se estremeció. Frente a mí, se llevaba a cabo una batalla de tiburones, la cual se prolongó durante algún tiempo. Día número 7. La tranquilidad había retornado. Se asomaban los primeros rayos de sol, pero cuando todo se encontraba en calma, algo sacudió con fuerza la cápsula. Eso causó que me desplazara hasta el agua. Por medio del vidrio, que estaba en la parte de abajo, pude observar una criatura muy grande, aproximándose hacia mí. Es curioso, ya que todo a mi alrededor quedó en silencio, mientras esa cosa se aproximaba. Una vez fui impactado, los dientes del tiburón atravesaron el grueso metal, aplastándolo como si fuera una lata. Nos elevamos a una altura considerable, pero al caer, el estruendo fue espantoso. Me sumergía con una fuerza impresionante, teniendo en cuenta que la cápsula estaba diseñada para navegar en la superficie, no en las profundidades. Mientras eso ocurría, fui testigo de miles de tiburones bajo el agua. Eran demasiados. El lugar estaba repleto de dichos animales. Simplemente increíble. La majestuosidad de ese momento es indescriptible, de no ser porque estaba siendo atacado por uno de ellos. Cuanto más profundo me lleva, los cristales se agrietan. Y todo en general parece ceder. Tengo miedo de lo que pueda pasar. No cuento con los implementos necesarios para este tipo de inmersión. Mi cuerpo se debilita, tengo mucho sueño. Lentamente cierro mis ojos. Día número 8. Me encuentro flotando en medio de la nada. No me explico cómo pude sobrevivir a un ataque como ese. El temor de estar en un lugar desconocido se aviva cada vez más. Luego de un rato, decidí recostarme un poco y descansar. Pero al poco tiempo, mi descanso se vio interrumpido por un leve choque. Al principio, pensé que se trataba de más tiburones, pero después, me daría cuenta de que no era así. Frente a mí, se alzaba una gran estructura metálica, que se encontraba flotando a la deriva. Parecía ser una jaula de contención, una, especialmente diseñada para animales acuáticos. Dicho objeto, logró llamar mi atención. No le encontraba explicación alguna, por qué motivo estaría un contenedor en este planeta. Supuestamente, yo había sido el primer humano en descubrirlo. Pero, ¿y si alguien más se me había adelantado, enviando material de exploración? Luego de un exhaustivo análisis, llegué a la conclusión de que estos tiburones no estaban aquí por casualidad. Más bien, fueron incorporados a este ecosistema tan adaptado para ellos, el lugar idóneo para atraer a las especies que alguna vez se creyeron extintas. Día número 9. Luego de recopilar la suficiente información, me dispongo a marcharme de este planeta. El despegue fue exitoso, la atmósfera es muy favorable. Curiosamente, en todo el tiempo que estuve aquí, no llovió. La turbulencia persiste, y los sistemas se han vuelto locos. Espero llegar sano y salvo a la Tierra. Como plan B, enviaré este informe en un tubo de navegación. Si al momento de leer esto, no he llegado, lo más probable es que no lo haga. Pero por favor, háganle saber al mundo entero que yo visité el planeta de los tiburones. Las pirañas son peces reconocidos por sus hábitos carnívoros, ya sea en ocasiones, o en una etapa temprana de sus vidas.
Principalmente, se les reconoce por un apetito insaciable, llegando a ser representadas como un gran peligro, para algunas especies, y para los humanos. No suelen ser avistadas con mucha frecuencia, sin embargo, sí se reportan relatos de personas, que dicen haberlas visto en lagos de poca profundidad, o en estanques cercanos a la urbanización. Es muy posible, que todo eso no sean más que paranoias, de igual forma por otro lado, cabe la posibilidad de que sean verídicos. Es por todos aquellos sucesos, que últimamente el pánico, ha ido apoderándose de una población, muy cerca de un pequeño estanque de agua. Los habitantes, aseguran estar siendo atacados por grandes pirañas, del tamaño de un canino adulto. Las alarmas de la zona se encendieron, designándome el caso a mí, de parte de una reserva natural, encargada de dicha ubicación. A medida de que pasa el tiempo, los informes nos indican de una misteriosa ruptura, en la parte inferior marina. Con el objetivo de investigar más a fondo, contactamos a un grupo de buceo profesional, quienes se encargarían de extraer las muestras correspondientes. Mientras tanto, nuestra labor era asegurarnos de que nadie más que nuestro personal se acercara al área designada. El tiempo pasaba, y los resultados no eran los que en un inicio esperamos obtener. Al estar en un bote justo encima de la ruptura, notamos algo cuanto menos inusual, siendo restos de peces más pequeños, dejando en claro que nada allí era normal. Luego de revisar los análisis, pudimos observar el registro de una especie de ADN catalogado como extinto, o eso era lo que pensábamos. Se trataba de la Megapiraña paranensis. Dicha especie habitó el nordeste argentino durante la época del Mioceno. Posteriormente, decidimos evacuar los lugares aledaños a dicha zona, con el fin de evitar posibles ataques. No podíamos pasar por alto lo que acabábamos de descubrir, como tampoco era viable causar un pánico por unas muestras indefinidas. Si bien estábamos seguros de lo que era, explicarle eso a las personas podría resultar complejo. Por desgracia, y pese a que fuimos bastante rápidos con el proceso de evacuación, la confusión no se hizo esperar, dando lugar a distintos sucesos. El primer ataque se produjo a unos cuantos kilómetros de allí, teniendo como fuente principal el pequeño estanque que anteriormente les mencioné. De inmediato, nos dirigimos hacia dicho lugar, evidenciando que en el medio del estanque, un grupo de pirañas se alimentaba despiadadamente de su desafortunada víctima. Lo extraño era que dichas pirañas no coincidían con el ADN que previamente analizamos, esto por ser de un tamaño muy inferior al tipo de piraña descrita en los resultados. Las cosas se estaban saliendo de control, sin que pudiéramos actuar a tiempo. Las noticias locales reportaban avistamientos de peces anormalmente grandes, con dientes bastante pronunciados. Era evidente que se trataba de la megapiraña, la cual debíamos capturar, o en su defecto, eliminar para el bienestar de todos. Las tuberías se convirtieron en su principal medio de transporte, al desplazarse fácilmente por las mismas. Las bañeras ya no eran seguras, pudiendo ingresar al interior de las viviendas, de forma inesperada y sin pensarlo. Los acuaparques tampoco se salvaron de todo esto, evacuando rápidamente a las personas, y sellando las piscinas. En aquellos instantes, fuimos testigos de cómo esas cosas arrasaban todo a su paso, aprovechándose de su descomunal tamaño. No había forma de cerrarle el paso, debido a que la grieta por donde salían estaba demasiado profunda como para resistir la presión en esas circunstancias. De alguna u otra forma, el pequeño estanque situado muy cerca de allí era el eje principal, y muy probablemente la causa de liberarlas. No eran más que simples suposiciones, pero no teníamos más hipótesis sobre lo que acontecía. En muy pocos días, las ciudades se convirtieron en interminables pasillos, llenos de soledad y preocupación. Las personas no se sentían seguras en ninguna parte, por esas criaturas. En teoría, no deberían representar peligro alguno fuera del agua, pero estas pirañas no eran ordinarias. Sus cuerpos habían adoptado una gran fortaleza, y las escamas que las recubrían eran tan duras como una piedra. Esto les permitía desplazarse por algunos instantes en tierra, y atacar a todo lo que se moviera. Lo impredecibles que eran, las hacía estar siempre un paso más, cada vez que intentábamos adelantarnos a sus ataques. Esto parecía no estar pasando, y más bien ser una horrible pesadilla, de la que sin lugar a duda, todos queríamos despertar. Los noticieros no dejaban de hablar de esas cosas, haciendo aún más difícil nuestro trabajo. Por momentos, simplemente deseaba resguardarme, y esperar que esos monstruos no pudieran encontrarnos.
Pero mi labor no era la de ser un cobarde, al contrario, debía proteger a la mayor cantidad de personas, guiándolas hacia los puntos de encuentro, haciendo que estuvieran a salvo. Fue por eso que durante varios días, estuvimos buscando la forma de acabar con esto, sin tener éxito. Es gracioso y a la vez aterrador, que unas criaturas que se creían extintas, pudieran hacer que retrocediéramos, pese a la avanzada tecnología del ser humano. No teníamos idea, si eran parte de un experimento que falló a último momento, y la grieta era una distracción más. Preocupación e incertidumbre, era lo que se percibía en el ambiente, llenándonos de temor al mismo tiempo. De repente y sin previo aviso, el lugar en donde nos encontrábamos, comenzó a temblar de una forma exagerada, y sin explicación alguna. La tierra se agrietó abruptamente, dejando ver cientos de megapirañas, lanzando mordiscos hacia nuestra dirección. Intentamos escapar saltando hacia el otro lado, pero dichos peces daban saltos, que alcanzaban una altura considerable. Nos encontrábamos atrapados, rodeados por monstruosas pirañas, y sin hallar salida. Teníamos que llegar al estanque, ya que parecía ser la respuesta y solución de esta invasión. Si nos rendíamos ahora, era muy probable que no hubiera un mañana para nuestro planeta. No es como si fuera a desaparecer, pero el ciclo de la vida se había visto alterado en gran medida al descubrir esta especie de pirañas que se consideraban extintas. Lo peligrosas que pueden llegar a ser, no se limita a lo voraces que son, sino que también representan la posible extinción de las especies actuales. Sabíamos que aunque llegáramos al estanque, nadie nos aseguraba que estuviéramos en lo correcto. Fue por eso, que la decisión no era fácil, lo arriesgaríamos absolutamente todo, sin tener la certeza de lo que hacíamos. El agua comenzaba a subir de nivel, disminuyendo cada vez más nuestras esperanzas. El sonido de helicópteros acercándose, nos llenó de alegría, al saber que por fin saldríamos de allí. Una vez abordamos el helicóptero, el siguiente objetivo, era evitar que siguieran saliendo pirañas, por lo que debíamos apresurarnos. Al llegar, no dudamos en acercarnos, con temor de lo que pudiera pasar. Desplegamos una superficie de hierro, perforando la tierra para asegurarla. El flujo constante de pirañas hacía más difíciles las cosas, obligándonos a retirarnos por breves instantes. Pero de la forma más inesperada, algo comenzaba a surgir desde abajo del estanque. Algo que muy seguramente haría que nos estremeciéramos. La tierra se levantaba, cediendo a su paso, debilitándose con cada segundo que pasaba. Una nube de polvo se levantaba, impidiendo que viéramos la monstruosidad que había provocado eso. Al cabo de algunos momentos, el ambiente se tornaría más denso, al escuchar un fuerte rugido, proveniente de aquella dirección. Rápidamente, le dijimos al piloto que se alejara del lugar, con el objetivo de ponernos a salvo. Mientras nos alejábamos, pudimos ver, como de entre la confusión del entorno, se alzaba una bestia descomunalmente grande, imponiéndose ante nosotros. En aquel instante, un ataque aéreo se dirigía hacia allí, por lo que teníamos que alejarnos lo más rápido posible. Han pasado ya varios años, desde que eso ocurrió. Afortunadamente todo resultó como esperábamos, poniendo fin a esa monstruosidad, y permitiendo el verdadero ciclo de la vida. Jamás olvidaremos cómo pudo haber terminado todo, iniciando en el estanque de pirañas. El Amazonas, uno de los lugares más misteriosos que existen en el planeta, guardando una gran cantidad de secretos, que a día de hoy siguen sin respuesta. Desde dinosaurios viviendo en sus selvas, hasta enormes anacondas tan peligrosas como horripilantes. En esta ocasión, les narraré la leyenda de una de las criaturas más peligrosas que existen hoy en día. Se trata de la pirañaconda. Los datos que se conocen son los siguientes. Durante años, se habló de una especie de dragón, cuyo cuerpo era igual al de una serpiente. Algunas ilustraciones nos muestran la grandeza de dicha criatura, dejándonos ver las grandes devastaciones que causaba. Miles de pueblos desaparecían de forma repentina. Según los habitantes de la zona, se trata de un ser mitológico, teniendo como propósito devastar poblaciones enteras y desaparecer a los débiles de corazón, actuando de esta forma como una entidad vengativa.
Se dice que devora a sus víctimas, engulléndolas por completo, y deshaciendo los tejidos, entre ácidos que produce al interior. Dicha criatura ha estado presente en el folclore de distintas culturas, siendo caracterizada de formas diferentes y grotescas. Dejando de lado su historia, podríamos asegurar que puede ser más real de lo que creemos, teniendo testigos sobre avistamientos en la actualidad. Con respecto a su origen, se tiene muy poca información, sin embargo, yo puedo dar testimonio de su existencia y veracidad. Así es, tuve una horrible experiencia con esa monstruosidad, no solo me quitó mi tranquilidad, sino que también me arrebató a mis compañeros de expedición. Corría el año 2005, era tiempo de un descanso en medio de tanto trabajo. Durante todo el año, planeamos hacer una expedición al Amazonas, teniendo muchas expectativas de poder encontrar algún tesoro escondido allí. Tanto a mí como a ellos, nos apasionaba el hecho de explorar lo desconocido, en busca de leyendas, y por qué no, riquezas inigualables en el camino. El día tan esperado por fin llegó, así que nos reunimos en el aeropuerto, con una gran intriga, sobre el viaje que estábamos a punto de hacer, pero no contábamos con lo que encontraríamos en dicho lugar. Nos esperaban momentos de verdadero terror, provocados por la curiosidad, de saber cosas que estaba mejor sin saberlas. Durante el vuelo, hablamos sobre las experiencias que habíamos tenido, éramos amigos de infancia, y compartíamos el gusto de hallar cosas nunca antes vistas. Las horas pasaban, y todavía no llegábamos a nuestro destino, por lo que decidí leer un poco. Tras avanzar unas cuantas páginas, me topé con una sección de animales que no se encontraban clasificados en ninguna especie del reino animal. Había una gran variedad de ellos, pero hubo uno en especial que llamó mi atención. Parecía ser una combinación entre una piraña y una serpiente. Los rasgos de piraña se encontraban en su cabeza, teniendo el cuerpo de una enorme anaconda. Curiosamente, decía que habitaba en las selvas del Amazonas, justo hacia el lugar al que nos dirigíamos. De inmediato, les conté a ellos sobre la misteriosa criatura, pero no lo recibieron de la mejor manera. Me dijeron que ese libro estaba lleno de mentiras, y nada de lo que aparecía allí era verídico. Uno de los pasajeros escuchó la conversación, por lo que se dirigió a nosotros, diciendo que era más real de lo que parecía, llegando a desaparecer pueblos enteros, en tan solo unos instantes. Le dije que nos contara todo lo que sabía acerca de la criatura, que no omitiera detalle alguno. Nos contó que él hizo parte de una tribu muy antigua, arraigada en tierra desconocida, vivieron tranquilamente y en paz, hasta la llegada de la pirañaconda. Una noche mientras dormían, sintieron un fuerte temblor, que se originó de forma repentina, mientras que a lo lejos, veían como los árboles se desplomaban, dando paso a una bestia desalmada. Trataron de escapar, ocultándose bajo unas rocas que sobresalían de la tierra. En medio de su angustia, vieron como su pueblo era devorado por una enorme anaconda, con cabeza de piraña. Mientras contaba lo sucedido, de sus ojos comenzaron a caer lágrimas de tristeza, su voz se desquebrajaba, por lo que no pudo seguir narrando su trágica historia. En ese momento, el avión estaba aterrizando en tierra firme, por lo que nos despedimos de dicho hombre, deseándole lo mejor. Antes de irnos, me preguntó si teníamos pensado ir en busca de la pirañaconda. Le respondí que sí, aunque no tenía certeza de qué tan real era. Se ofreció a acompañarnos, ya que tenía que cobrar venganza por lo que esa cosa le había hecho a su pueblo. No le vi ningún problema en que ese hombre nos acompañara en nuestra búsqueda, incluso, él conocía la zona mejor que nadie. Nos instalamos en un hotel, teníamos derecho a comida y planes turísticos. Investigué la ubicación exacta, donde supuestamente se aparecía la pirañaconda. Convenientemente, una de las actividades del día de mañana era muy cerca a dicho lugar, una oportunidad que no desaprovecharíamos. Les informé a ellos sobre lo que averigüé. Todos estábamos de acuerdo en obtener evidencias acerca de su existencia. La noche transcurrió con normalidad, la luz de aquella luna me tranquilizaba, un suspiro se escapó de mi pecho, teniendo un mal presentimiento de todo esto. Pasé algunas horas, observando las escalofriantes imágenes del extraño ser, hasta que por fin logré conciliar el sueño.
Cuando amaneció, y se asomaban los primeros rayos de sol, un leve temblor perturbó mi tranquilidad. Les avisé a todos, despertándolos de inmediato. Muy tranquilo, el hombre indicó que eran muy comunes en esta zona en la que estábamos. Le pregunté si nos encontrábamos en peligro, a lo que respondió que no. Luego de algunas horas, nos alistamos para iniciar el recorrido. Contábamos con una linterna y provisiones para varios días. De nuevo, se hizo presente el extraño presentimiento que anteriormente sentí. Iniciamos el viaje hacia la ubicación. Teníamos que distraer a los guías turísticos. El hombre me dijo que se haría el enfermo para que pudiéramos desviarnos del camino y que luego nos alcanzaría. Todo salió bien. Una vez distraídos, nos dirigimos a las coordenadas de la criatura. Cuando nos encontrábamos allí, percibimos un fuerte olor a podrido, lo cual nos obligó a taparnos la nariz en repetidas ocasiones. Seguimos avanzando, hasta llegar a una especie de cementerio. Todo se encontraba lleno de cadáveres y esqueletos, sin duda, una escena muy desagradable y asquerosa. De repente, un temblor de grandes magnitudes nos sacudió fuertemente. Les dije que conservaran la calma y no se alejaran. Frente a nosotros, se alzaba una enorme anaconda, de aproximadamente 21 metros de longitud, con una cabeza de piraña. Sin lugar a duda, se trataba de la pirañaconda. Salimos corriendo hacia todas direcciones, tratando de escapar de esa monstruosidad. Pude ver cómo esa cosa devoraba uno a uno a mis mejores amigos. En ese momento llegó el hombre. Cuando se disponía a ayudar a uno de ellos, sacó un bate, golpeándolo en la cabeza. Él por su parte, cayó derribado al suelo. Dicho hombre comenzó a recitar una serie de palabras en un dialecto desconocido. Parecía como si le ofreciera el cuerpo a la criatura. Se quedó mirándome fijamente, mientras se acercaba poco a poco. Una vez frente a mí, me dijo que todo lo que nos contó acerca de su pueblo era mentira, que su propósito era atraer personas a ese lugar, con el fin de ofrecérselos a la pirañaconda, en forma de sacrificio. Rápidamente, me levanté empujándolo hacia atrás, mientras corrí lo más lejos que pude, pensando en sobrevivir. El hombre comenzó a reírse, llamando la atención de la criatura. Presencié cómo fue aplastado y devorado por la pirañaconda. Me encontraba solo en medio de la espesa selva, siendo acechado por una horrible abominación de la naturaleza. Mirando al cielo, exclamé un grito de dolor y desesperación. Ya nada valía la pena. Mis amigos se habían convertido en la comida de ese maldito. Mientras corría, caí en una fisura que tenía la tierra. Me encontraba muy lastimado por la caída. Lo que vi a mi alrededor fue algo muy perturbador. Había una gran cantidad de crías de la pirañaconda, eran cientos de miles tal vez. Todo se encontraba repleto de esas cosas. Ya han pasado 15 años de aquel incidente. Informé a las autoridades acerca de lo acontecido, las cuales no fueron de gran ayuda. Esa cosa se llevó a mis amigos. Una extraña tribu en aquella ubicación es la responsable de revivir a la criatura, ofreciéndole sacrificios a cambio de dejar en paz a su pueblo. Si bien la leyenda sobre dicho monstruo es real, no es como nos lo han hecho creer todo este tiempo. Las historias de terror no siempre ocurren en tierra. También hay relatos de cosas extrañas que se mueven en el mar, abarcando una gran cantidad de sucesos inexplicables y aterradores. Una misteriosa criatura es la responsable de varias desapariciones y hundimientos de barcos. Los marineros afirman haber visto una especie de dinosaurio marino, llegando a describirlo como un tiburón muy semejante a los cocodrilos. Durante años, se pensó que se trataba de una simple historia, usada para aterrorizar a los viajeros, pero esa hipótesis terminaría por ser desechada, al tener fotografías de la misteriosa criatura. Se emprendieron un gran número de viajes a las coordenadas donde supuestamente se aparecía. Muchos fueron los desaparecidos. Las investigaciones no pararon, dando paso a cientos de expediciones para encontrar a lo que ellos bautizaron como el Dino Shark. Todo esto iniciaría el 5 de abril de 1980, una embarcación zarparía a mar abierto, bajo un inclemente sol.
Durante todo el día, las aguas estuvieron tranquilas, el barco era de madera, por lo que no resistiría un fuerte oleaje. Los tripulantes no sobrepasaban los 30 años de edad, incluso, para algunos era su primer viaje en alta mar. Mientras charlaban, uno de ellos le preguntó al resto si habían escuchado hablar sobre el Dino Shark, a lo que respondieron que no. Les dijo que se trataba de una criatura que habitaba los mares, hundiendo y acechando las embarcaciones, con un aspecto aterrador. Su boca tenía mucha semejanza a la de un cocodrilo, era muy veloz, sus ataques no duraban más de 3 segundos. Lo recubrían cientos de escamas, las aletas de tiburón que poseía, confundían a las personas, haciendo que pensaran que era un tiburón más. En general, se trataba de un híbrido, entre un dinosaurio y un tiburón, con algunos genes de cocodrilo. Las evidencias sobre su existencia eran nulas, plasmándose en imágenes y relatos, que carecían de pruebas verídicas. Claramente no le creyeron, diciéndole que eran simples historias, de marineros trastornados y locos. Él por su parte, les dijo que tal vez esa noche, comprobarían la verdad de una forma horripilante. El tiempo transcurrió con normalidad, lentamente se iba acercando la noche, cuando la oscuridad invadió por completo el cielo, las olas se intensificaron de forma abrupta. El viento soplaba más fuerte que antes, los nervios se apoderaron de la tripulación, de repente, se percataron de un extraño movimiento bajo el agua, parecía ser un animal de gran tamaño. Desesperados, le informaron al capitán sobre lo que habían visto, quien asomándose a un costado del barco, fue devorado de un solo mordisco, solo se escuchaban gritos de angustia y desesperación. El agua se tiñó de rojo, pidieron ayuda por un radioteléfono que tenían, la señal no era muy buena, pero lograron comunicarse con la guardia costera, informaron acerca de lo sucedido, y dieron sus coordenadas exactas para el rescate. Lamentablemente, cuando llegaron a dicha ubicación, lo único que encontraron, fueron pedazos del barco que flotaban a la deriva. El caso se mantuvo en secreto durante muchos años, lo archivaron probablemente para no generar pánico entre los marineros. Este no sería el único incidente provocado por esa criatura. En el año 2003, una embarcación pesquera fue atacada por una criatura desconocida, afirman haberla visto moverse en la superficie. En este caso, la totalidad de la tripulación resultó ilesa, afortunadamente pudieron fotografiar el extraño acontecimiento. El siguiente ataque se reportó el 2 de marzo del año 2007, esta vez, no se trataba de un pequeño barco. Era un enorme crucero con destino a Canadá, sin duda, un desafortunado incidente, causado por esa monstruosidad. Tal vez este sea el más horrible, debido a que no se encontraron sobrevivientes por ningún lado. Se calcula que en dicho crucero viajaban alrededor de 5.000 personas, las familias recibieron ayudas por lo sucedido. Por otro lado, el último ataque del cual se tiene conocimiento, ocurrió el 10 de noviembre del año 2015. Este se produjo muy cerca de las costas, arrasando un pequeño poblado de la zona. Si nos fijamos, los ataques se han ido acercando a las poblaciones aledañas, se teme que próximamente llegue a las ciudades, causando grandes desastres y cobrando miles de vidas. Aunque su origen es desconocido, se presume que pudo ser un dinosaurio que sobrevivió a la gran extinción de dicha especie. La evolución se hizo partícipe de su transformación, adaptándolo a la época actual, convirtiéndolo así en uno de los mayores depredadores en la actualidad. Su fuerza es impresionante, llegando a destruir por completo el crucero antes mencionado. Teorías más recientes indican que existen variaciones entre especies, afirmando que su reproducción es inminente. Es muy posible que tengamos de vuelta a los dinosaurios, los cuales tomarían el control total sobre nuestro planeta, alterando el ciclo de la vida, y teniendo repercusiones a futuro. El océano es uno de los lugares menos inexplorados de la Tierra, cosas que están más allá de nuestra imaginación, habitan bajo nosotros, tan cerca, que no podemos imaginar. Si bien, la documentación que sustente la historia es nula, te dejo a tu criterio, creer o no, en la existencia del Dino Shark, el terror de los océanos.